puede ser que sea extremadamente dura porque tiene mucho carbono, y el otro extremo de la roca puede ser muy blando porque tiene poco carbono, ¿ya? Entonces, eso a nivel molecular, ¿cierto? Si uno lo pudiese mirar a nivel molecular, vería un desorden total, ¿cierto? En el ordenamiento, por ejemplo. Y es normal que así sea, ¿cierto? La naturaleza no hace las cosas de manera ordenada, ¿ya? Y eso no nos sirve, ¿cierto? Cuando nosotros queremos tener un elemento de alta calidad, como el acero, ¿ya? Que tiene que tener, ¿cierto?, cualidades que no deben ser muy variables, ¿ya? Deben ser estándares para poder tener certeza de que van a funcionar. Y si uno mira, ¿cierto?, el ordenamiento molecular del acero, ¿cierto?, si lo pudiese mirar en un microscopio, ¿cierto?, el ordenamiento molecular del acero, vería un ordenamiento pero perfecto, ¿ya? Es decir, todo muy uniforme, muy ordenadito, y por eso tiene esas cualidades mecánicas, ¿ya? Por eso tiene una alta capacidad elástica, una alta resistencia mecánica, porque su ordenamiento, ¿cierto?, a nivel molecular es muy uniforme. Entonces, ¿cómo llegamos a un desorden total, ¿cierto?, a un ordenamiento completo? Ese es el famoso proceso térmico, ¿ya? Así se logra. Y lo que se está buscando es que esta distribución, ¿cierto?, de cementita es se le dice, digamos, al mineral de hierro, ¿ya? Al mineral de hierro que tiene ciertas propiedades de conformación, ¿ya? ¿Ya? Ahí. Esos son los tres nombres que ustedes van a encontrar, ¿cierto?, en la literatura respecto al mineral de hierro, ¿ya? O es ferrita, o es cementita, o es perlita, ¿ya? ¿De qué va a depender? De la cantidad de carbono que tiene ese hierro, ese mineral de hierro, ¿ya? La ferrita se caracteriza por tener una cantidad de carbono pequeña, ¿ya? ¿Ya? En general son blandas. Las más duras son la que se llama cementita, que tiene un alto contenido de carbono, ¿ya? Sobre el 7%, que es bastante, ¿ya? Piensen que los aceros en general no sobrepasan el 2% de carbono. Por tanto, el mineral de hierro cementita es muy duro, ¿ya? Es muy duro, por la cantidad alta de carbono, ¿ya? A diferencia de la ferrita, que tiene, digamos, mucho menos cantidad de carbono, por eso es más blando, ¿ya? Pero lo usual es que en la naturaleza no encontremos 100% cementita o ferrita, sino que es una mezcla de ambas, ¿ya? Zonas con alto contenido de carbono y otras con menos. Y eso se llama perlita, que es, ¿cierto?, una mezcla de ambas configuraciones o ambas, digamos, presencias de carbono, ¿ya? Y como les decía, ahí el ordenamiento molecular es bastante caótico, ¿ya? Y eso se trata de ordenar, ¿ya?, a través del tratamiento térmico. Y el ordenamiento térmico que se logra después, ¿cierto?, de un tratamiento térmico, o el que se busca, ¿cierto?, recibe el nombre de austenita. ¿Ya? Austenita es un ordenamiento molecular, ¿ya?, muy regular, ¿ya?, donde las moléculas, ¿cierto?, de hierro y carbono están muy, muy ordenadas, ¿cierto?, muy uniformes. Y eso es lo que se busca, ese ordenamiento. Si yo logro ese ordenamiento, voy a obtener acero, ¿ya? Ahora, no es tan fácil la cosa. ¿Por qué? Porque al elevar las temperaturas, ¿cierto?, del hierro, fundirlo, ¿cierto?, generar todo este proceso que vimos al principio, se logra obtener ese ordenamiento, ¿ya? Cuando tenemos, ¿cierto?, el acero ya en estado fundido, ¿cierto?, después de sacar el escoria y todo eso, ese ordenamiento está presente en esa mezcla de acero. El gran problema es que cuando eso se empieza a enfriar, ¿qué pasa? Se empieza a desordenar, ya nuevamente a nivel molecular, ¿ya? Y ese ordenamiento, ¿cierto?, cuando ya está desordenado, se le llama martensita, ¿ya? Austenita es el ordenamiento que nosotros queremos, que es muy uniforme, ¿ya? Pero cuando se enfría el acero, se desordena y recibe el nombre de martensita, ese ordenamiento a nivel molecular.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo logramos, digamos, mantener ese ordenamiento cuando freamos el ciclo? Bueno, por eso se hace el proceso de cíclico, ¿cierto? De bajar la temperatura hasta cierto nivel, volver a calentar, ¿cierto? Y así bajando paulatinamente el umbral de temperatura, ¿ya? Hasta la temperatura ambiente. Y de esa forma logramos que ese ordenamiento no se pierda, ¿ya? Bueno, el temple del ciclo reduce la dureza y resistencia, que tiene que ver con el ordenamiento molecular, y aumenta la ductilidad y tenacidad, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos ductilidad. Y por tanto necesitamos un temple en ciclos, no de un solo golpe, como decíamos al principio. ¿Cierto? Hay cierto un esquema que muestra más o menos lo que hemos conversado. La austenita, un ordenamiento molecular muy uniforme, todo muy ordenado, y eso genera que las propiedades mecánicas que se tienen, ¿cierto?, de un elemento así, son muy buenas, ¿ya? Alta elasticidad, ¿cierto?, buena ductilidad, que es lo que nosotros esperamos. Pero, ¿cierto?, al enfriarse, ¿cierto?, se deforma ese ordenamiento molecular, ¿ya? Por tanto, hay que volver a recalentar para volver a ordenar, ¿cierto?, y así. Y ese umbral de calentamiento se va disminuyendo paulatinamente, ¿ya? Hasta lograr mantener ese ordenamiento sin que se deforme, ¿ya? Ahí, ¿cierto?, dice más o menos lo que hemos hablado, ¿cierto?, que el paso de ordenamiento uniforme a desorden se produce, ¿cierto?, en la etapa de enfriamiento. Por tanto, hay que generar esa baja, ¿cierto?, no de golpe. Además que ayuda, ¿cierto?, también a evitar fracturas, ¿ya? Cuando los procesos térmicos se hacen de golpe, es altamente riesgoso o altamente probable que aparezcan fracturas, ¿cierto?, por la tensión térmica, si eso es evidente, ¿cierto? Es lo mismo que cuando usted saca o mete, digamos, un elemento al congelador y después lo pone en agua caliente. ¿Qué le pasa? Se rompe, ¿cierto? O se fractura. Lo mismo le pasa al metal con la baja, digamos, de temperatura brusca. Propiedades térmicas. Los aceros y los metales en general se caracterizan por tener buena conductividad eléctrica, ¿ya? Eso es un hecho, ¿ya? Que también es una propiedad que no hay que perder de vista, ¿ya? ¿Es bueno o es malo que los metales tengan conductividad eléctrica elevada? Bueno, depende de lo que estamos usando, ¿cierto? Si estamos hablando del ámbito eléctrico, probablemente es muy bueno que los metales tengan buena capacidad de conductividad eléctrica. Pero cuando hablamos de construcción o de acero estructurales, no sé si es una propiedad tan deseable, ¿ya? Porque es riesgoso, ¿ya? Es altamente riesgoso, sobre todo cuando se construye, ¿cierto?, una estructura metálica. Basta con que algún despistado, ¿cierto?, deje un cable, ¿cierto?, por ahí pelado en un charco de agua y que quede en contacto con parte de la estructura metálica y todo se electrifica. Es un riesgo alto, ¿ya? Y que usualmente no se le pone mucha atención. Entonces, ojo ahí, alguna vez toca participar de un proceso de construcción de estructura metálica, eso es un factor clave, ¿ya? Porque han habido muchos accidentes de ese tipo. Porque claro, cuando uno se acostumbra a estar en una obra de construcción, usualmente típica, ¿cierto?, de, no sé, construyendo viviendas, cosas así. Claro, hay cuidados que se tienen con el tema eléctrico, ¿cierto?, de que los cables no queden al suelo, que queden, ¿cierto?, mal puestos. Pero uno se olvida. Porque claro, una estructura de hormigón no importa, digamos, que quede, pero si yo eso mismo lo hiciera de metal, sería un riesgo permanente, ¿ya? Entonces, ojo. Y eso se debe a que los metales tienen alta conductividad eléctrica, ¿ya? Y el acero tiene una conductividad bastante elevada. No es la más alta de todos, ¿cierto?, pero
fíjate que el hierro tiene una conductividad eléctrica muy elevada. La conductividad eléctrica es un indicador de qué tan rápido se mueve, ¿cierto? Los electrones a través de ese elemento. Los que tienen mayor conductividad eléctrica son el cobre, ¿cierto? Ya lo sabemos, que la mayoría de los cables que se hacen son de cobre, pero no es el que tiene la mayor conductividad eléctrica, ¿ya? La plata y el grafeno son superiores. Obviamente los cables no los hacemos de plata, porque sería muy caro. El grafeno, ¿saben el grafeno? Sí. No. El grafeno no es un material natural, es un material artificial, ¿ya? Hecho en laboratorio, que tiene distintas cualidades, ¿ya? Es interesante, busquen información de grafeno y se van a sorprender, ¿ya? Una de las propiedades que tiene es que tiene una alta conductividad eléctrica, muy alta, pero obviamente es un material carísimo porque no es algo que van a encontrar, digamos, en la ferretería, ¿sí? Es algo que se creó, digamos, en los últimos años, ¿ya? Y por tanto el cobre va a seguir siendo, digamos, por mucho tiempo, yo creo, el conductor principal o el elemento principal para hacer los conductores eléctricos. Y el acero no está tan lejos, ¿ya? Entonces, un elemento metálico que está expuesto, digamos, a un cable conductor eléctrico, no se va a demorar nada en llegar a ustedes, digamos. O sea, si tocan ese elemento. Otra propiedad, ¿cierto?, que puede ser buena o mala, dependiendo del objetivo, digamos, de la estructura, es la conductividad térmica, ¿ya? También, los metales, el acero tiene una alta conductividad térmica. Quiere decir que es capaz de transmitir el calor rápidamente de un extremo a otro, ¿ya? Eso también es un riesgo, porque eso puede producir quemaduras importantes, ¿cierto? Porque puede ser que un elemento, ¿cierto?, del otro extremo, digamos, de una estructura esté, digamos, sobrecalentado por alguna situación que puede ser de origen eléctrico incluso, y usted sin saberlo, digamos, se aproxima a 6-7 metros de ahí donde está, y por el elemento, digamos, se puede quemar. Entonces, también puede ser un problema, ¿cierto?, para la hora de construcción estructural. Y también puede ser un problema no de seguridad, digamos, para los trabajadores, sino de comportamiento estructural, porque cuando un elemento tiene alta conductividad térmica, significa que se puede calentar muy fácil, ¿ya? Y si un elemento se calienta, ¿qué le pasa? Se deforma y pierde su propiedad. O sea, depende. Primero se dilata, ¿ya? Si esa temperatura aumenta mucho, claro, puede llegar a perder sus propiedades. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los problemas tipo estructurales en los aceros, ¿ya? Pero si hablamos de temperatura no tan grande, como llegar a fundir el metal, sino de temperatura, digamos, variación térmica atmósfera, por ejemplo, ¿ya? Es decir, piensen en un lugar que varía mucho su temperatura en el día y la noche, por ejemplo en la precordillera, ciertos lugares que en el día hay mucho sol y en la noche es muy frío, entonces hay un gradiente de temperatura importante del día a la noche. Entonces una estructura metálica que esté situada en ese lugar va a sufrir mucha deformación, ¿ya? Se va a contraer la temperatura en la noche y en el día con la alta temperatura se va a tratar de dilatar, ¿ya? Y eso es un problema estructural porque cuando yo coloco una viga, no la pongo en el aire, la pongo apoyada, ¿cierto?, anclada a otros elementos. Y así pasa con todos los elementos estructurales, es un esqueleto. Y todo el esqueleto va a tratar de dilatarse. Y no va a poder libremente porque está unido a otros elementos que se lo impiden. Entonces, ¿qué pasa ahí? Empiezan a aparecer esfuerzos internos, ¿cierto?, en el metal, ¿ya? Esfuerzos que quizás no estaban considerados. Yo, ¿cierto?, el que calcula la estructura pensó en el peso que iba a tener la estructura, ¿cierto?, en el uso que se le va a dar, y hasta el sismo que podía llegar. Pero si no considero esas fuerzas internas que se producen por los cambios de temperatura, eso también puede ser un problema. Y puede ser tan grande como hacer fallar las uniones, por ejemplo, ¿ya? Si la temperatura, digamos, los cambios de temperatura son importantes y el metal tiene alta, digamos, dilatación térmica, entonces hay uniones que pueden llegar a fallar, ¿ya? Porque se concentran los esfuerzos, ¿cierto? El elemento trata de
moverse no se lo permiten y llega a un punto en el que ya no resiste más la unión y se rompen los pernos o se suelta la soldadura. ¿Ya? Y si eso pasa, si una unión se falla, eso significa que ya dejó de traspasar carga esa unión. Y por lo tanto, las cargas que soportaba esa unión se van a distribuir entre las otras uniones y las otras uniones se ven sobreesforzadas. Y si no, la estructura no está preparada para eso, se empieza a romper y puede causar un colapso local o mayor. ¿Ya? El tema de la temperatura también implica en el montaje. Yo vi un reportaje que una obra se retrasó un mes prácticamente por un tema de esperar cierta hora, Sí. que había una temperatura ambiente adecuada que calzaban los orificios de para las fijaciones. Sí, pues si ustedes piensan que si hay elementos, digamos que, bueno, cuando una obra de ingeniería se hace, se ejecuta, usualmente se hace a la intemperie, ¿cierto? No hay nada porque recién se está ejecutando. Entonces, una viga que está con cierto grado de temperatura, ¿cierto? Y se quiere instalar, ¿cierto? Si esa viga está dilatada, no va a caer donde tiene que caer. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le enfriamos? ¿Le tiramos agua? Si es un elemento muy grande, no va a servir mucho rociarlo un poco, digamos, ¿ya? Porque la temperatura puede ser interna, entonces hay que esperar que se baje la temperatura para poder instalarlo. O lo contrario, que esté contraída, ¿ya? También. Entonces, todo es un problema importante la temperatura, no es banal, digamos, ¿ya? Sobre todo si son elementos grandes. Entre más grande el elemento, más problema va a causar la temperatura, ¿ya? Porque esa dilatación va a ser mayor o menor. Bien. Dilatación, que tiene que ver con lo mismo que estábamos hablando. La dilatación de un metal depende del coeficiente de expansión térmica, ¿ya? Que es conocido, es una propiedad de los metales, ¿ya? O en general de los materiales, ¿ya? Si ustedes buscan un libro, un texto, van a encontrar, ¿cierto?, un montón de tablas donde aparecen los coeficientes de expansión térmica. Y que me da un indicio de cuánto se dilata un elemento cuando está sometido a una diferencia de temperatura. ¿Ya? Y los metales, que son férricos, como el acero, tienen, ¿cierto?, temperaturas muy altas, o sea, coeficientes de dilatación térmica muy altos. ¿Ya? Y el acero en particular, como elemento, anda de CO, ¿no? Porque es férrico. No es el que se dilata más, pero tiene una buena dilatación, ¿ya? Hay otros elementos que se dilatan mucho más, por ejemplo, el aluminio, ¿cierto?, el plomo. Y la dilatación lineal de un elemento es fácil de establecer con esta expresión. ¿De qué depende? De dos cosas, ¿no? Del coeficiente de expansión térmica del material y de la diferencia de temperatura. Yo puedo evaluar cuánto se dilata un metal, ¿ya? Que en general el acero, cuando hablamos del problema de dilatación del acero, es de tipo lineal, ¿ya? Porque en general los elementos de acero son lineales, ¿cierto? Las vigas, los pilares, las diagonales, los fierros, son elementos que son, ¿cierto?, lineales. Quiere decir que tienen una dimensión muy larga en relación a las otras dimensiones. Y por tanto, su principal problema cuando hay dilatación térmica es lineal. Que se estiran, no se encogen mucho. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, una barra de cobre, ¿ya?, de largo 2,5 metros, está sometido a una diferencia térmica de 25 grados. ¿Cuánto se dilata? Anotaron la fórmula, ¿no? ¿Cómo es? Eficiente, valente. Longitud final, longitud inicial por 1 más coeficiente de expansión térmica por diferencia de temperatura. Tenemos la longitud inicial, 2,5. Coeficiente de expansión térmica, bueno, hay que buscarlo, ¿cierto? El cobre, ¿cuál era? Acá, ese. Sí, el coeficiente de expansión térmica del cobre es
16,7 por 10 elevado a menos 6. ¿Qué unidades tiene esto? La unidad del coeficiente de expansión térmica son 1 dividido por grado Celsius. Y la diferencia de temperatura, que es en este caso 25 grados. Fíjense que la dilatación lineal no depende de la sección, porque aquí nos dan el área del elemento. Pero eso no es un dato relevante, no importa eso. No importa qué sección tenga, lo que importa es cuán largo es, porque esa es la que nos preocupa, esa dilatación térmica. Entonces, si ustedes reemplazan la información aquí, longitud inicial, coeficiente de expansión térmica y diferencia de temperatura. ¿Y listo? Eso es todo. Ahí está. ¿Cuánto datos? Ahí está. 250,104 centímetros. ¿Cuánto se dilató? 0,104 centímetros. La dilatación va a ser longitud final menos longitud inicial. Y ahí eso me da 0,104 centímetros. Es decir, un poco más de un milímetro. Poquísimo. Pero ya sabemos que cuando hablamos de estructura, las longitudes, ¿cierto? Las deformaciones son de ese orden. ¿Ya? Una deformación de 1 milímetro en una estructura metálica puede ser un problema. ¿Ya? Ya. ¿De acuerdo cómo se utilizó? ¿No? No es tan difícil. Otro ejemplo. ¿Quieren hacer ese test? Les doy un minuto para que lo hagan. Esto es de acero. Tienen que anotar la coeficiente de dilatación térmica del acero. 11,5 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Ahí.
300.106. No, pero la dilatación. Ah, La dilatación, la diferencia de longitud. ¿0,106? ¿Así? Milímetros. No, centímetros. ¿En qué medimos? ¿Alguien le da algo distinto? No, lo mismo. Ya, veamos. Aquí hay un par de cosas que hay que tener claro. Ahí, ¿qué tenemos? Primero, longitud inicial, 300 centímetros. ¿Cierto? Coeficiente de expansión térmica, ahí está de la tabla. La diferencia de temperatura se define así: temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final es menos 3, ¿sí? De la noche. Y la inicial es 28. Por tanto, la temperatura o la diferencia de temperatura es menos 31 grados Celsius. ¿Ya? Sí, pues, si está en temperatura alta y baja, ¿qué va a pasar? ¿Se va a dilatar? Se contrae. ¿Ya? Por tanto, la longitud final no va a ser mayor, va a ser menor. Entonces el valor es esta macro, sería menos 0,1. Veamos cuánto es lo que da. Si uso la fórmula, reemplazo aquí, el delta de temperatura es menos 31 grados Celsius, por tanto me da que la longitud final es 299,893. ¿Ya? Por tanto, para determinar cuánto se contrajo esto, yo debería calcular longitud final menos longitud inicial. Es decir, 299,893 menos 300. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? ¿Cuánto? ¿Menos? 0.107. 0.107. 0,107. Se contrajo. Poco más de 1 milímetro, ¿cierto? Pero es contracción, no dilatación. ¿Ya? Ya. ¿Queda claro ahí? Bien. Vamos a llegar hasta acá hoy día, que me tengo que retirar a las 11, pero antes de que se vayan, tengo que comentarles que, como les dije la semana pasada, Tiene un viaje. tengo que viajar la próxima semana. Y eso me va a afectar las 3 clases de la próxima semana, martes, jueves y sábado. Tengo que hablar con la jefa de carrera, le voy a informar. Obviamente tenemos que recuperar esas clases. No sé.